Bienvenidos a Diálogos Judiciales. Yo soy Sergio Guerra y te recuerdo que este programa es realizado por el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como objetivo dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Te invito para que nos sigas en redes sociales y estés al pendiente de la programación que Diálogos Judiciales tiene para ti. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante con nuestra invitada, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y te invito también a ver este breve video sobre su reseña profesional y laboral. Adelante. Doctora Ana Margarita Ríos Farjat nació en Monterrey el 13 de septiembre de 1973. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se graduó con mención honorífica y diploma al mérito académico otorgado en sesión solemne por el Honorable Consejo Universitario en 1996. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y con cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y por la Bolsa Mexicana de Valores. Es doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Inició su vida profesional en 1993, incursionando en la práctica privada y después en el Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, de 1999 a 2011, ejerció primero en una reconocida firma transnacional de abogados, donde fue litigante en las materias civil, mercantil, internacional y administrativo, amparo y en concursos mercantiles, y luego como consultora. Desde 2011 se dedicó al ejercicio independiente de su profesión en Derecho Bursátil y Financiero, Sistema Anticorrupción y Rendición de Cuentas. Dejó la práctica privada en diciembre de 2018, al convertirse en jefa del Servicio de Administración Tributaria, marcando su gestión, entre muchas otras cosas, con una lucha frontal contra la evasión fiscal, el impulso al civismo tributario y una política de apertura hacia los contribuyentes cumplidos. Se ha distinguido con múltiples reconocimientos, entre los que destacan Excelencia en el Desarrollo Profesional, otorgado por la UANL en 2014, el reconocimiento por trayectoria profesional, otorgado por el Colegio de Abogados de Nuevo León, el reconocimiento como integrante de la coalición anticorrupción por buscar siempre la transparencia, la honestidad y un buen gobierno, otorgado por la Federación de Colegios Profesionales de Nuevo León. Ha sido catedrática, ensayista, editorialista y coautora de libros de poesía y derecho, así como coautora de 2 obras tituladas Doing Business in Mexico, publicadas en los Estados Unidos. A partir de 2020, se desempeña como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde enero de 2021, es presidenta de la Primera Sala. El tema de hoy, precisamente, es independencia judicial e inclusión de mujeres en la carrera judicial, con la ministra. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida a este programa y agradezco que haya aceptado la invitación a participar en su desarrollo. Muchas gracias, Sergio. Estoy muy contenta de estar aquí con usted, con todo su auditorio. Lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Y pues como adelantaba al inicio de este bloque, el tema se desarrollaría de esa manera. Y para empezar, ¿nos podría primero indicar qué aspectos la motivaron para estudiar la carrera de Derecho? Pues el derecho siempre estuvo presente en mi casa, porque mi papá era abogado, un orgulloso juez, un orgulloso magistrado, de manera que y además siempre me acercó posibilidades, que conociera yo opciones, principalmente a través de los libros, pláticas, pero cuando se acercó el momento en que pues ya tenía que definirse la vocación, me decía que veía en mí a una abogada, que estaría orgulloso. Y yo era un poco rebelde, ¿no? Yo también quería conocer mundo, conocer todas las disciplinas posibles, ¿no? Y él, con la paciencia de un padre amoroso, pero que ama su profesión, simplemente me acercaba a las opciones, me platicaba, de manera que siempre fue para mí natural este acercamiento con el derecho. Entonces, pues yo lo tengo desde casa.
y no nada más el derecho, la vida de los jueces. Toda mi infancia fue con la vida de los jueces. Y pues así sucedió, llegó el momento de elegir una carrera y pues derecho. Pues era la natural. Y yo creo que en esa época yo quería estudiar desde restauración de arte hasta economía, literatura, geografía, física nuclear. Se me hacía el mundo tan vasto, con ganas de conocer todo, pero finalmente era, bueno, si hay un área reguladora de todo eso y más, y la que permite que a veces muchas cosas sean posibles, es el derecho. Así es. Entonces el derecho de alguna manera tocaba todo. Wow, pues qué interesante saber que su padre, en este caso, tuvo esa influencia motivadora para que usted pudiera primero ingresar a la carrera de Derecho y después seguir por sus diversas etapas hasta ahora ser precisamente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, ¿qué nos podría destacar acerca de su labor como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo nos explicaría ese día a día? Pues como yo lo vivo, es como que cada día signifique algo para la vida de las personas, no nada más de los asuntos que estamos resolviendo. Claro que eso es en primer lugar, sino para la vida de las personas en general, porque las decisiones de las Cortes Supremas son decisiones radiales, impactan como una piedra aventada al agua, genera ondas. Entonces, el impacto es muy grande y a lo mejor hasta es lento. Las decisiones de las Cortes Supremas y en general de los jueces establecen parámetros a la sociedad. ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿Qué es deseable? ¿Qué no es deseable? Eso va marcando pautas a la sociedad. Sí. Entonces se trata de no perder de vista que hay que expandir todo aquello que signifique plenitud para las personas, y justicia ciertamente es fundamental para sentirse pleno, sentir que hay justicia alrededor de nosotros, claro, sentir que vivimos en una sociedad justa, ¿no? Entonces es expandir toda el área de plenitud y acotar las áreas de excesos, acotar las áreas de arbitrariedades, acotar las áreas donde decimos fuera de lugar a otra persona qué hacer, ¿no? Entonces, el día a día para mí es marcar poco a poco pues algo significativo, algo que contribuya a una sociedad mejor, a una sociedad más pacífica, a una sociedad más feliz. Finalmente la justicia, insisto, es parte de la felicidad. Entonces, una sociedad más feliz. Porque ¿cómo hacemos una sociedad? No podemos ser una sociedad feliz si hay un ambiente de corrupción. No podemos ser una sociedad feliz si hay un ambiente de impunidad, un ambiente de injusticia. Porque son como escalones. Nos seamos felices porque nuestro alrededor está en orden. Entonces creo que, y no nada más los ministros o ministras de la Corte, yo pienso que desde los secretarios proyectistas de las justicias locales, es todos los que participamos de alguna manera en idear soluciones a problemáticas sociales. Estamos pacificando, estamos aportando nuestra creatividad, nuestra dedicación, la mejor versión de nosotros para ir generando granito a granito una mejor sociedad, un mejor país, un mejor mundo. Desde luego, me parece que la interacción que tienen los juzgadores y las juzgadoras en México se debe a sus conocimientos, a sus experiencias, pero sobre todo a ese ideal de impartir justicia y de tener una sociedad feliz con bienestar y paz, que es lo que aspiramos como seres humanos. Muchísimas gracias por esa explicación, estuvo muy motivadora. Muchas gracias. Y siguiendo en esa línea, en el sentido de esas cuestiones que la impulsaron para estudiar la carrera de Derecho y que nos explicó su labor como ministra de la Corte, ¿nos podría también explicar la importancia de la labor de una persona juez en México? La importancia de la labor de una persona juez es, de alguna manera ya lo mencioné, es la pacificación de la sociedad.
obviamente también entra la actividad política con ese propósito, ¿no? Los políticos, las personas de casa, la política es tratar de armonizar, de construir, de generar acuerdos, consensos, puentes y avanzar como sociedad. Así es. Pero los jueces tienen la función de determinar qué corresponde a cada quien en justicia. Le inciden en evitar abusos, inciden en construir una sociedad más armoniosa, pero también es una labor solitaria, porque se tienen que abstraer del asunto, están aparte, y al mismo tiempo es una sociedad profundamente, es un quehacer profundamente empático. Vivimos los hechos de los casos, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí es aplicar nuestro mejor saber y entender, ponerlo al servicio, siempre es la palabra, al servicio de solucionar en justicia un asunto. Claro. Entonces, la función de los jueces me parece que es fundamental para mantener esta armonía social, pero también para mantener un Estado de Derecho sólido, porque si la sociedad sabe que hay un poder judicial firme, eficiente, fuerte, autónomo, la sociedad entonces puede transigir y hacer todos los acuerdos comerciales que quiera, lo que los economistas pueden llamar costo de transacción cero. O sea, podemos llevar a hacer, invertir, comerciar, hacer, porque si algo no sucede, como esperamos, si algo sale mal, sabemos que hay tribunales objetivos e imparciales que van a solucionar en justicia las diferencias. Sí. Cuando no tenemos esa seguridad o esa tranquilidad o esa intuición, nos da miedo invertir, hacer operaciones, hacer transacciones. Entonces damos seguridad a la sociedad. Fortalecemos a las instituciones, fortalecemos el Estado de Derecho y permitimos paulatinamente y desde nuestra trinchera el avance de la sociedad en términos incluso económicos. Las instituciones tienen un valor económico, por lo que acabo de señalar, donde hay confianza en la judicatura, por ejemplo. Podemos no llegar a un acuerdo, podemos rescindir un contrato, podemos, desgraciadamente no salió el proyecto como queríamos, y a lo mejor hasta entablamos un pleito judicial, pero lo podemos hacer con la confianza de que hay tribunales que nos van a decir que le toca a cada quien. Entonces, esa confianza permite que se traduce en confianza en invertir, confianza en creación de riqueza, confianza en prosperidad económica. Entonces, hay una función que empieza en el expediente, empieza comprendiendo la justicia imbuida en el asunto, comprensión hacia las partes, hacia la sociedad y, ya vemos, impacta también hasta en lo económico. Yo estoy convencida que la labor judicial tiene un enorme peso en el desarrollo económico de los países, precisamente por esto. Y en general el Estado de Derecho, las instituciones, los procedimientos que se sigan como son. Vamos a simplificar el término. ¿A qué me refiero con eso? Que las instituciones sean sólidas, que los tres poderes funcionen como se espera que funcionen, el debate parlamentario en el legislativo, el poder judicial acotando, equilibrando, regulando, el poder ejecutivo ejecutando, pero si todo funciona así y los jueces se mantienen justamente independientes, eficientes, eficaces y con una buena presencia social, va a haber esa confianza. Ligado a esto, podemos decir, es que la sociedad no entiende la labor de los jueces, ¿no? Los sentimos distantes. Es que es parte de los jueces, la labor de los jueces es solitaria, el impacto es social, el impacto es económico, es radial, etcétera, pero es una labor solitaria. Entonces, pues la vinculación con la sociedad se vuelve importante, porque sí, somos solitarios, pero tenemos que procurar que la sociedad comprenda nuestro quehacer, procurar transmitir que nos esforzamos por mostrar lo que sentimos, que es autonomía, independencia, responsabilidad, seriedad, sensibilidad. Entonces, eso queremos transmitirlo a la sociedad. Yo creo que todos los jueces,
todas las instancias y de todas las materias. Queremos transmitir tranquilidad a la sociedad, de decir, estamos haciendo lo mejor que podemos conforme a nuestro leal saber y entender. Pero a veces las decisiones son tan técnicas, son tantas, tan aisladas, que la sociedad a veces puede no entender qué está haciendo. Entonces, sí hay un esfuerzo que tiene que hacerse la judicatura por transmitir a la sociedad qué hacemos. Claro. Quisiéramos que nos entendiera, pero entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Incluso pues, de eso se trata justamente esta corriente de justicia abierta. ¿Cómo hacemos que la sociedad participe? Y participa, ¿por qué? Porque, a ver, las instituciones de justicia existen porque existe el anhelo del ser humano de justicia. Entonces, mientras ese anhelo no se vea colmado, va a haber un cuestionamiento constante en términos negativos. Entonces, es mejor tratar de procurar que se conozca, que se entienda, que las estadísticas, que los criterios, que nos conozcan, para que la sociedad diga, bueno, están haciendo su función, podemos confiar en una judicatura imparcial, seria, eficiente, que hace lo mejor que puede a partir de desvelos, de dedicación, de sacrificios y con mucho gusto. Entonces, vamos a confiar en las instituciones de la sociedad, vamos a comerciar, vamos a invertir, vamos a crecer. Así es. Pues qué interesante saber que la importancia de la labor de una persona juez se basa precisamente en esa interacción que tiene con la sociedad. ¿Y qué le parece si vamos a una pausa y regresamos comentando estos temas muy interesantes sobre la independencia judicial del juez? Seguimos en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Te invito para que nos sigas en redes sociales que están apareciendo en pantalla y estés al pendiente de toda la programación que tenemos para ti. Y sobre todo compartas, des like, comentes algún tema que tengas en mente para tocarlo en este programa y sobre todo dar a conocer los temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Recordemos que estamos con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y ella nos ha estado explicando un tema relacionado con la independencia judicial e inclusión de mujeres en la carrera judicial. Ministra, siguiendo con estos rubros que usted comentaba de la función de las personas jueces en México, me gustaría que me explicara específicamente a qué se refieren cuando se habla de independencia judicial en México. ¿Qué es exactamente este conjunto de palabras, independencia judicial? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que nosotros pues hacemos y decidimos resolver conforme a nuestro leal saber y entender. Me gusta mucho la frase porque es una frase modesta, es una frase que reconoce estoy haciendo lo mejor que puedo, conforme a mi leal saber, o sea, lo mejor que sé en una capacitación constante y lo que mejor entiendo las cosas, lo cual te habla de un esfuerzo por comprender y por llevar todo el bagaje de conocimientos que traes contigo a la resolución de un caso concreto. Entonces, me parece que buscamos siempre resolver conforme a nuestro leal saber y entender. Entonces, la independencia judicial yo la entiendo como resolver a partir de ahí, a partir de ese leal saber y entender, que es personalísimo, es autónomo, es tuyo, es esencia personal, conforme a mi leal saber y entender. Lo que se espera de la independencia judicial es que no haya ningún tipo de injerencia externa. Quizá lo más que puede uno imaginar es, por ejemplo, donde está usted en materia, por ejemplo, mercantil, podríamos decir, independencia judicial se refiere a que ninguna de las partes tenga pues una injerencia indebida o desequilibre la balanza de la justicia.
de manera más allá de la ley, más allá del expediente, más allá de lo que le toca. Sí. Que no lo lleven usted a terrenos que no tienen que ver con su leal saber y entender. Entonces, esa es independencia judicial, por ejemplo, en la materia donde hay la contención. Por ejemplo, en amparo, en control de constitucionalidad, donde ya es una cuestión de defensa contra el acto de la autoridad. Sigue ponderándose lo mismo, que no haya un desequilibrio, pero además que no haya factores políticos externos, también que nos lleven a terrenos en donde no estemos decidiendo conforme a nuestro leal saber y entender. Cualquier influencia externa. Puede haber amistades, puede haber ofrecimientos más allá de nuestra función y lo que nos toca, puede haber amenazas, puede haber, yo creo que incluso chantaje. En esta época de redes sociales y de comunicación instantánea y de creación de imagen y de daño de la imagen, esta comunicación tan rápida, Sí. Con mucha facilidad se puede también procurar destruir la reputación, por ejemplo, de un juez, ¿no? Y manipular información. Manipular información, pero también es generar una percepción de, o sea, generar indebidamente y fuera de lugar, generar una opinión desfavorable al juez o a la jueza. Así De es. manera que esto genera una presión que puede o que busca moverlo de su leal saber y entender. Que usted ceda a interpretar de una manera para ganar aplausos y no críticas. De una manera para ganar favores y no reproches. Entonces, el juez debe estar impávido igual, sensible a la luz, lo mismo el sol, la lluvia, la tormenta, el viento. Sensible a la sociedad, sensible al caso, me parece que siempre en contacto consigo mismo, con sus valores, con su leal saber y entender, de manera que todo lo que pase por alrededor pase realmente, que no lo muevan. Creo que la sociedad eso es lo que espera de los jueces y las juezas, que no se muevan de su centro. Podrá no gustarnos alguna decisión y no nos va a gustar muchas veces, porque pues una parte se le da la razón jurídica y a la otra se le niega. Sí. Ese es el principio. Muchas veces hay equilibrios, ¿no? Así Pero es. digamos, un reduccionismo es ese. Entonces, de entrada es una función difícil que va a dejar a alguien descontento. Pero por lo menos que la sociedad tenga la tranquilidad de es que es lo que opinó en su saber y en su mejor leal saber y entender la jueza o el juez. No me gusta lo que decidió, pero no tengo elementos ni tengo razones para pensar que hubo algo indebido ahí. Lo fundamental, me parece a mí, no es que les guste en lo particular a las partes de la resolución. Digo, qué bueno, pero siempre va a haber una a la que no le guste. No, lo fundamental es tener confianza en esa persona juzgadora, en que esa persona juzgadora, pues no nos gusta su criterio, o nos gusta lo que sea, pero sabemos que es confiable, en un sentido de que va a resolver de la manera que ella piensa. Sí. Creo que entonces eso me parece a mí, que esa es independencia judicial y ese es el elemento valioso de lo que mencionamos hace unos momentos, ¿no? De la confianza de la sociedad en que las personas juezas, los jueces, van a resolver conforme a su leal saber y entender, más allá de cualquier presión. Esa me parece a mí que esa es la independencia judicial. Perfecto, muchísimas gracias por esa explicación y qué interesante saber que precisamente la independencia judicial de las personas juzgadoras está situada en esa cercanía que tenga con el expediente, pero también estar alejadas de influencias que pudieran repercutir en algo pues en perjuicio de las partes precisamente. Y situados en esa misma línea, ministra, ¿qué nos podría comentar acerca de la forma en que se legitima una persona juzgadora ante la sociedad mexicana? Bueno, hablábamos de eso justamente ¿cómo le llamamos aquí? Off, ¿no? De que digamos, bueno,
¿Cómo se legitima? Resolviendo con objetividad, resolviendo conforme al expediente, resolviendo conforme al caso, resolviendo, y lo ligo con lo que acabo de señalar, resolviendo conforme a nuestro leal saber y entender. Y hay un fenómeno muy curioso. Hay una frase muy hermosa, y todos los que somos abogados sensibles a la judicatura, y quienes estamos en la judicatura o crecimos en una familia judicial, como es el caso de su servidora, es que el juez habla o la jueza habla por sus sentencias. Y fue una frase preciosa, cargada de contenido filosófico. Pero fue una frase de difícil aplicación práctica. La sociedad lee las sentencias más allá de las partes. Los abogados de las partes las leen. De vez en cuando algún grupo de abogados las lee. De vez en cuando para alguna clase. De vez en cuando quien busca un precedente para un juicio o una situación problemática similar, sí, y vislumbrar el tipo de juicio que le va a esperar. Pero la sociedad lee las sentencias. Yo creo que eso es una reflexión muy interesante en estos tiempos, sobre todo estos tiempos, me refiero, dados por la hipercomunicación. Estamos hipercomunicados, acostumbrados a picar un botón y ya tenemos la información que necesitamos sobre cualquier tema, incluso las sentencias. Así ¿no? es. Están ahí. Pero entonces es la información inmediata y que nos quede claro rápido a qué se refiere algo. Creo que eso es una desventaja para la reflexividad y para el espíritu crítico, pero lo cierto es que así sucede. Entonces, por eso, y me regresaría al principio, es la importancia de la justicia abierta y de comunicar qué hacemos. Yo no digo que cosas, metodologías específicas, ¿no? De frivolizar la justicia, creo que esa es la palabra que buscaba. No creo en frivolizar la justicia, pero sí creo en transmitir de qué se trata, idear formas de qué se trata. En un momento dado funcionó hacer reseñas, boletines, dar clase, dar conferencias. Muchos jueces y juezas nos gusta opinar, nos gusta participar en conferencias, nos gusta escribir, pero creo que hay que tratar de ver cómo, sin perder cierta sana distancia de la sociedad, mantenemos la reducimos en un sentido que la sociedad nos sienta parte de ella misma. ¿Qué están resolviendo? ¿Qué criterios son? ¿Qué está pasando? Hace poquito estaba yo releyendo un libro de Héctor Fix Fierro, y eso también es delicado, es triste, es serio, que hablaba sobre la carrera de los abogados y abogadas, ¿no? O sea, de los litigantes. Sí. O sea, que de alguna manera, y yo lo he sido muchos años, de alguna manera dicen los litigantes, o los malos litigantes, han logrado trasladar el costo negativo de un mal desempeño de ellos al juez o al Ministerio Público. Su propio desempeño mediocre es que el juez se equivocó, o la jueza es corrupta, tal cosa, o el Ministerio Público me pidió dinero. O sea, también hay eso, y es cuando los abogados tenemos una responsabilidad y un deber hablo de los postulantes, los que representan ante los jueces, claro, ¿no? O ante las instancias del Ministerio Público para impartición de justicia en general, ante el sistema de justicia mexicano, de cualquier materia. Tienen el deber de prepararse lo mejor posible, pues en sus manos están los patrimonios, las libertades, la salud física y mental de las personas, los sueños de las personas. Sí. Entonces, si no se preparan, no van a tener un resultado satisfactorio. ¿A quién se le va a atribuir ese resultado insatisfactorio? ¿A la corrupción? ¿A la impunidad? Entonces vamos a crear esta narrativa. Y creo que los jueces, entonces lo ideal sería que permee la ética y que los abogados y abogadas se sigan preparando constantemente. Yo creo que hay muchísimos y la mayoría son muy profesionales, muy dedicados. Pero entonces los jueces o las juezas, pues tenemos que hacer un esfuerzo por que la sociedad entienda qué hacemos, porque la legitimidad en un Estado democrático está en que la sociedad entienda o se sienta tranquila o se sienta identificada o descanse sabiendo que hay tribunales. Yo pensaría de manera optimista, porque nuestra carga de trabajo de todos los órganos judiciales del país es mucha. Así es. Eso habla de dos cosas, o podemos ver de dos maneras. Uno,
pues que hay mucho conflicto social. Pero también refleja gran confianza de la sociedad en sus jueces. Así es. De lo contrario, pues no pondrían en manos de los jueces, de las juezas, Sus manos de asuntos. nosotros, sus asuntos, sus sueños y sus ilusiones. Entonces, yo creo que la legitimidad es importante por esa razón. Hay que repensar cómo logramos. Ok, sigamos hablando por nuestras sentencias, pero ¿cómo logramos detectar qué sentencias? La pura transparencia, el mandato ya puestas en una página de internet, ya con eso, ¿no? A lo mejor es qué podemos hacer a través de la academia, mayor vinculación con la academia, que haya clínicas jurídicas de nuevos criterios en materia mercantil, criterios actuales en materia penal. Eso me parece muy fundamental y me parece que las universidades y los centros académicos tienen una labor muy importante. Pero bueno, creo que ya cubrimos varios puntos con esto, pero creo que ahí consiste la legitimidad. Estoy optimista precisamente porque las grandes cargas de trabajo hablan de esa confianza. Definitivamente, y sobre todo que debe existir el permeo de las resoluciones judiciales en la sociedad mexicana a través de los procedimientos que se presentan en cada tribunal. Pues vamos avanzando en este programa, agradezco que se encuentren con nosotros, seguimos en Diálogos Judiciales, vamos a una pausa y estamos por Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión nos acompaña la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, y ella nos ha estado comentando aspectos vinculados con la independencia judicial e inclusión de mujeres en la carrera judicial. Siguiendo esas mismas experiencias y sobre todo los comentarios que bien nos ha hecho en relación con estos temas, me gustaría que nos comentara cuáles son los siguientes obstáculos por vencer en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, tomando en consideración que ya existen leyes que existen para promover la inclusión y la no discriminación, ministra. Yo creo que deberíamos, y lo digo de corazón, deberíamos llegar a un punto en donde ya no sean necesarias las leyes especiales o diferenciadas, donde ya no sean necesarias las cuotas de género, donde ya no se necesiten, que hayamos logrado realmente un punto de igualdad constitucional y de perfecta empatía entre géneros, de manera que no se necesiten. Pero todavía se necesitan. Todavía hay inercias, hay resistencias, de repente se pierde propósito de algunas cosas. Por ejemplo, las cuotas de género, ¿para qué son? Y llega un cuestionamiento sobre por qué la cuota de género, si lo importante es que esta posición sea a partir de capacidades. Y yo, claro, a partir de capacidades, nada más que sobre el mismo piso, parejo. ¿A partir de qué enfoque vamos a calificar qué capacidades? A partir de un enfoque históricamente diseñado, permeado y que viene de una visión masculina de las cosas, a partir de ese enfoque las capacidades van a parecer menores. Entonces es muy relativo esto de las capacidades. Y además el esfuerzo que le toma a una mujer estar en una mesa de decisiones, en la misma que están hombres, por regla general le ha costado el doble de trabajo a la mujer que a los varones. Y lo digo con el mayor de los cariños por los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres lidiamos muchas batallas silenciosas contra nosotras mismas, contra las imágenes que nos hemos generado, contra los estereotipos familiares, culturales que hemos vivido. ¿Qué se espera de nosotras? La madre, la novia, la esposa, la hija, la que Entonces hay un bagaje y muy bonito que también quieres cumplir. Y luego hay una culpabilidad de tengo que elegir, no estoy siendo buena esposa, buena madre, buena
abuela, buena nieta, buena algo, y es algo ajeno al trabajo. Entonces, cuando tú te dedicas ya a tu trabajo, viene todo por eso hablaba yo de las batallas silenciosas, porque son internas. Entonces, imagínate un ser humano, mujeres en este caso, que viene con todo esto y que viene con sueños, con ilusiones. La vida profesional, ¿por qué va a estar dividida por géneros? La vida profesional no es más que la plenitud en el quehacer de un ser humano. ¿Por qué no podemos aspirar a ello? ¿Por qué tenemos un rol determinado? Digo, también los hombres se lo autodeterminan, ¿no? O se lo han autodeterminado, hablemos de historia. Sí. ¿No? Entonces, venimos con todo esto y en positivo, vamos a hablarlo en positivo. Eso te genera mujeres con una gran determinación, con una gran seguridad en sí mismas, con mucho carácter, con muchas capacidades. ¿Por qué? Porque las batallas que va una librando, pues no son gratuitas, son difíciles, pero dejan fortaleza, dejan enseñanza. Y yo creo, por ejemplo, que nuestra función como jueces, como juezas, y vamos a incluir a los secretarios y secretarias, porque participan de lo mismo. Sí. Eso es fundamental, porque es la manera de adquirir templanza. Un juez o una jueza sin templanza, pues creo que va a batallar mucho, y la sociedad con la persona. Entonces, las mujeres venimos de una lucha de estereotipos, y hay varios tipos de estereotipos, desde los estereotipos de las mujeres embarazan, los hombres no, los estereotipos naturales, hasta los estereotipos francamente agresivos. Las mujeres no deben trabajar. Y los perversos, las mujeres solamente pueden dedicarse a los hijos. Y luego por eso también todo eso viene en forma de culpa. Y hablo en general por muchas mujeres que conozco, ¿no? Como, porque si es verdad, mi trabajo me va a quitar tiempo con mis hijos, me va a quitar tiempo de apoyar a mi marido, me va a quitar tiempo, porque el tiempo, nadie tiene más tiempo que otra persona. Eso nos recuerda la igualdad entre todos. El reloj pasa igual por todas las personas. Entonces, ¿a qué le dedicas el tiempo de tu vida? Y ahí viene la culpa, y ahí viene todo este bagaje, y este control de emociones, de sentimientos, de determinación, y bueno, va sumando a los hijos. Sí. Por ejemplo, muchas madres que trabajamos, procuramos alguna cuestión, sumas a los hijos que te acompañen, que vayan contigo, que entiendan qué haces, y eso creo que es positivo, porque además estás educando hombres del mañana. Las mujeres cada vez ocupan más espacios profesionales, y no es que no estén en su casa, como se puede decir, pero ya va a ser muy difícil el día de mañana, pues, y siempre va a haber mujeres que lo decidan hacer así, pero estadísticamente yo pienso que será más común ver a las mujeres en un día a día normal como los hombres, a la mujer que va a estar en casa, sí, haciendo, etcétera. Y creo que hay que ir transitando con esa idea. Entonces yo creo que lo que sigue de hacer en el terreno de las mujeres es seguir siendo empáticos, hombres y mujeres. Hay otra cosa que, y perdón, a lo mejor me puedo extender un poquito, pero adelante, es un tema ministra, sensible. Hay otra cosa que este estereotipo y esta división de roles nos ha quitado históricamente a las mujeres. Y es que no estamos acostumbradas a trabajar entre nosotras. Ustedes los varones sí, llevan siglos, nosotras no. Y venimos de un avance social que a cada generación de mujeres lo ha vivido de manera distinta. Entonces luego se crean diferencias entre las mujeres de tal década, de tal otra década, de tal aquella, en cómo vamos avanzando. Y a veces esas diferencias nos alejan, porque no es lo mismo una generación pues que se asimiló un poco a la forma de trabajar masculina, pues para lograr los espacios y abrirlos, que es fundamental haberlos abierto. No se nos debe olvidar que venimos de una trayectoria, ¿no? Claro. Entonces vienes a través de, pero son mujeres que esa fue la manera, en una sociedad pues que era como una tapia, se ¿no? abrieron paso. Es abrir como la gota sobre la piedra poco a poco. Y tienes a una generación, por ejemplo, mucho más moderna, que no concibe, por ejemplo, eso. ¿Cómo es posible asimilarse a los hombres para poder fluir?
son diferencias generacionales. E insisto, la falta de comprensión que muchas veces se presenta, porque sí se presenta, hay hasta un lugar común, las mujeres no se apoyan entre ellas mismas. Yo creo que sí, pero creo que viene de esto nos fue arrebatado, no ha nacido, apenas se estará generando. Pero por supuesto que trabajamos entre nosotras y disfrutamos y vivimos entre nosotras, igual que los varones, digo, pues somos personas igual, solamente que culturalmente, pues no se nos ha sido dada esa posibilidad. Eso es una cosa generacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acompañar los cambios como algo inexorable. Las mujeres tenemos derecho a la plenitud como cualquier persona. Entonces, acompañemos los cambios para que la armonía social no se rompa. ¿Para qué ponerle resistencia a lo que se está dando de manera natural? Entonces, y además, por ejemplo, las cuotas de género que contribuyen a eso, a generar los espacios. ¿Por qué? Porque tú cuando eres niña y tú quieres comerte el mundo cuando eres niña y tus figuras a seguir son figuras masculinas. Y bueno, no está mal, así se dio. Pero ahora las niñas y los niños también tienen figuras femeninas que seguir. ¿En qué sentido? Mira, si ella lo hizo, yo también puedo. Entonces, es importante por eso las cuotas, por dar la ilusión, por decir, se vale, se puede y por supuesto que está. Y cuidar, no perder de vista el objetivo para qué son, porque yo a veces he visto esta situación de que se crean parcelitas. Ok, ya tenemos cuotas de género en la empresa, muy bien, sí, bueno, las mujeres al comité de social de algo, y los hombres aquí a tesorería y a administración y a diseño de nuevos proyectos. Puestos directivos, quizá. Exactamente, directivos o de una incidencia mayor. En la asociación o en la empresa o en la institución. Entonces, no es crear parcelas a partir de cuotas de género, es generar espacios directivos en igualdad a los hombres para que la cuota de género logre su propósito. La capacidad es igual entre hombres y mujeres y cualquier persona dedicada. Claro. Y en la medida en que hay cuotas, hay miles y millones de mujeres. Y van a ir destacando también por su capacidad. Definitivamente. Entonces yo creo que hacia allá vamos y con mucha empatía, yo creo. Y empatía también entre nosotras. Insisto en las diferencias generacionales, las diferencias en formas de ser. Algunas somos más risueñas, otras somos más serias, otras somos más soñadoras, más formales. Pero finalmente compartimos lo mismo y venimos de donde mismo, ¿no? Así es. Pues qué interesante saber que en este caso, aunque existan leyes que promuevan la inclusión y la no discriminación, me parece que algún día llegaremos a normalizar esto sin necesidad de leyes, como usted bien decía, y porque al fin de cuentas se pretende que exista una igualdad entre todas las personas sin distingo y que exista esa inclusión de todas las aspiraciones que deben tener para tener bienestar y paz social. Ministra, todavía existen cuestiones de violencia que se suscitan en la sociedad y me gustaría saber qué opinión le merece hablando jurisdiccionalmente de esto. Definitivamente que sí. Yo creo que todos los miércoles que tenemos sesión de sala, de la primera sala, que vemos civil, familiar, penal, creo que no hay miércoles en donde no haya por lo menos uno, y se me hace muy poco, por lo menos algún tema que entrañe violencia contra las mujeres. Ya sea, bueno, la más grave de todas, que es la física, feminicidio, por ejemplo, la agresión física, la agresión psicológica de, por ejemplo, matarle los hijos a una mujer, inyectar con SIDA a la madre de nuestros hijos porque nos dejó, por ejemplo, encerrarla en alguna institución de salud mental, por ejemplo. Si hay situaciones drásticas, hay situaciones graves que se suscitan. Y eso habla de que
hay algo que en la sociedad no hemos logrado erradicar y que hay un afán de dominación, un como egoísmo exacerbado. Y lo vemos, por ejemplo, en este caso contra las mujeres, sí, pero también se presenta contra los niños y niñas, adolescentes. Es la niña abusada por familiares, la adolescente abusada por ex jefes o ex compañeros de trabajo, los niños pequeños abusados para lastimar a la madre que se entera de eso, ¿no? Entonces hay de verdad cuestiones, historias muy feas. Aquí en la justicia local, pues ustedes deben conocer sí, casos terribles, porque finalmente ahí inician, llegan a la corte por un tema de constitucionalidad, pero aquí inician, aquí los viven ustedes con las pruebas, sí, ¿no? Entonces, sí se siguen presentando, muy dolorosos, lastiman a la sociedad y estadísticamente siguen siendo numerosos, de manera que la Corte ha establecido desde hace muchos años el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y es, ¿qué se necesita? ¿Es nada más el caso como está? No, o allegarnos de las pruebas, incluso de ser creativos para ver si lo que está diciendo la mujer de que hay un abuso, hay un golpe, si algo de eso es verdad. Porque todavía hay resoluciones hoy en día en donde es que se fue del hogar, abandonó el hogar conyugal y entonces pierde la patria potestad. Pues no fue porque quiso. Lleva varias instancias diciendo que el marido la golpea. Sí. Entonces, bueno, hay que escuchar eso para encontrar la verdadera justicia. Claro. A ver, ¿dónde está? Vamos a llamar a los testigos, a ver vecinos, a ver los niños, a ver, averiguar la verdad. La función de los jueces es averiguar la verdad y sobre la verdad decidir en justicia. Entonces, sí se presenta, sí sucede. Digo que hasta incluso se diseñó un protocolo para decir de qué manera allegarnos de más pruebas, de mejores pruebas, de qué manera analizar el caudal probatorio, o sea, dar una metodología. Sí. Pero todavía creo que nos falta mucho por recorrer. En la primera sala recibimos muchas cuestiones, muchas historias muy dramáticas. Diría expedientes, pero para mí siguen siendo historias de vidas dolorosas. Pues me parece que están en buenas manos esos asuntos. Ojalá, gracias. No, bueno, creo que todos los que juzgamos, como usted, señor juez, gracias, pues desea poner lo mejor de usted. Así es, definitivamente, y pues con conocimientos, experiencias y sobre todo aplicación del derecho a casos concretos se puede dar una solución efectiva a este tipo de asuntos. Muy bien, pues vamos avanzando en este tema. Agradezco que estén todavía con nosotros. Regresamos, estamos en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión estamos comentando con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat sobre el tema relacionado a la independencia judicial y la inclusión de las mujeres en la carrera judicial. Ministra, para ir encaminándonos prácticamente a la finalización de este programa, me gustaría que nos comentara si en su papel de ministra o en el desarrollo de su carrera profesional, ¿ha sufrido discriminación de género y cómo la enfrentó? Pues yo creo que todas las mujeres mexicanas hemos sufrido los efectos de una discriminación estructural. El Estado mexicano, las instituciones mexicanas, las políticas públicas, hasta los horarios a veces de las cosas, están diseñadas desde otra época, con otra visión, donde no se nos incluía. Entonces, pues ya tienes, de entrada tienes toda una estructura en contra.
Entonces tú te tienes que acoplar. Empiezas con el tener que superar esos primeros obstáculos. Eso es una forma de discriminar, porque no tomas en cuenta a las mujeres para políticas públicas, para instituciones, para diseños. Ahí vamos avanzando. Y sí, yo creo que sería difícil encontrar alguna mujer que no hubiera sufrido algún episodio de discriminación, alguna grosería, alguna manera, desde, por ejemplo, estás un hombre y tú, y le preguntan a un señor, a un médico, por ejemplo, la opinión sobre el niño. Ay, es que el niño que llevas a consulta, doctor, ¿todo bien? Y el doctor le contesta viendo al marido, por ejemplo. O sea, pequeñeces así hasta ya cuestiones de hacer a un lado. Yo creo que a todas nos ha pasado. Tu servidora lo que hace es, no las veo. No, pero no porque no las... Me imagino que ahí están. Me refiero a, no me puedo enganchar en ellas. No darles importancia, quizá. No, porque es doloroso. Primero es doloroso. Segunda, te frena. Tercera, te distrae. Cuarta, pues te atormenta. Entonces no las veo. Ah, sí, ¿qué hago? Lo contrario. Más avanzo, más lo escucho, más hablo lo que opino, más defiendo los puntos personales o sociales o de lo que me toque a mí defender. Entonces, es decir, si existen, pues no las he visto. Deben estar por ahí, ¿no? Seguramente que sí. Pero como trato de avanzar sin verlas, y de verdad doy ese consejo también, es no nos ganchemos, busquemos la luz. Lo que tenemos que hacer es más importante de lo que nos están queriendo hacer para impedir que lo hagamos. Entonces, yo doy como eso como consejo. Claro que sí, insisto, desde pequeñas groserías y cosas, pero a todas nos ha pasado, hasta de repente, pues una forma también muy común es ignorarte. La abogada güerita, sí, el doctor fulano y la abogada güerita, por ejemplo, en un salón de clases, y eso no lo digo por mí, lo he visto, ¿no? O un salón de medicina o lo que sea, es el doctor, el arquitecto, el funcionario. Sarita la güerita, la flaquita, la Normita. Hay pequeñas diferencias que nos tienden a invisibilizar. Y otra también muy común es, por ejemplo, la abogada Luisa, sí, la que está casada con, la que su maestro o su asesor tal, la que trabajó con don tal. La referencia respecto al quehacer profesional de las mujeres a veces es por sus figuras masculinas cercanas. Yo no veo que a un hombre le digan, sí, el que está casado con Lupita, y que además es vecino de Laurita. Yo no veo eso. Perdón que lo simplifique así, pero es muy común todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Confiar que esta etapa pasará pronto y que lograremos la igualdad constitucional más pronto que tarde. Claro, y sobre todo no darles importancia y dar importancia a las propias personas que merecen por sus acciones y no por lo que quizá digan o estorben en su quehacer diario. Porque es más importante lo que tenemos que hacer. Así es. Y quienes quieran dedicarse a poner frenos, pues me parece que se van a perder ellos mismos o ellas mismas de hacer todavía las cosas. Yo pondría la atención hacia dónde hay que ir, El no que nos objetivo. frena. Así es, los objetivos principalmente. Ministra, y me parece también importante resaltar y sobre todo pedirle un mensaje hacia las mujeres que actualmente empiezan su formación profesional y sobre todo estos retos que enfrentan en su desarrollo. Bueno, vivan todas sus ilusiones, disfrútenlas todas, sean felices, seguras,
de ustedes mismas. No se rindan nunca. Y ahí empiezan los consejos más. No acusen recibo de agravios. Es difícil. Hay personas que nos dañan, que nos quieren lastimar. Tratemos de verdad, como dice el sabio, irlos anotando en donde se puedan borrar. De manera, porque nos quita energía. Requiere esfuerzo, mucha madurez. Y toda una vida a veces de madurez. Pero es no acusar recibo de agravios, continuar avanzando siempre en positivo, no perder de vista lo positivo, disfrutar una etapa histórica donde se ha cristalizado mucho de lo que muchas mujeres han soñado y a veces que ni siquiera pudieron soñar. Entonces, no sé, pienso hace 100 años o menos, mujeres que ni siquiera aspiraron a soñar con ser abogadas. De entrada, la pura idea ya era alejarlas de sus amigas, de sus parejas, de toda una forma de ser social. Entonces, muy doloroso. Claro que puedes hacerlo, lo hubiera hecho. Sí, a partir de renuncias permanentes, constantes y de todas partes. Creo que ser muy empáticas con las mujeres que nos han abierto camino. Claro. Porque ha sido de renuncias. Es que renunciar a tus sueños, porque no todas tenemos el carácter de perseguirlos a toda costa. Es difícil. Entonces creo que tener una empatía y un reconocimiento a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras madres, a nuestras amigas, a las mujeres que no son nada de nosotros, pero que han estado ahí en la historia y que en el fondo sí son algo de nosotros y que nos abrieron espacios a partir de renuncias, porque antes era muy difícil, sigue siendo difícil, pero hay que reconocer que hemos venido avanzando. Entonces, antes era más difícil. Entonces, el consejo es seguir avanzando y disfrutar todo lo que hay, pero mantener un reconocimiento a las mujeres que nos han precedido y obviamente, porque así fue, a los hombres que en un momento dado fueron empáticos con esas mujeres y les fueron dejando espacios. Entonces, concentrémonos en la parte positiva del ser humano, histórico, y insisto, en este reconocimiento de lo que costó, y en no olvidar la historia, en no olvidar de dónde venimos. ¿Para qué? Para no repetirlo, para que el péndulo no se vaya al otro extremo. Hay que avanzar hacia ser una sociedad mejor, no una sociedad de revanchas. Claro. Qué interesante lo que comenta y bueno, ya prácticamente para finalizar esta valiosa entrevista que usted nos ha permitido en Diálogos Judiciales, me gustaría que primero señalarle que usted como ministra es admirada en toda la sociedad y sobre todo es ejemplo para muchas mujeres. ¿Quiénes son sus heroínas o fuentes de inspiración, ministra? Bueno, primero le agradezco sus generosas palabras. Gracias. Las tomo con cariño, con aprecio. Es una gran responsabilidad la que tenemos cualquier mujer que esté dedicada en algo, porque todas estamos abriendo los espacios. ¿Quiénes son mis heroínas? Mis hermanas, mi madre, mis abuelas, mis amigas, mis compañeras, es las mujeres en su día a día. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de personajes históricos, fíjate que fíjese que fui a Querétaro hace poco, señor juez, y tengo como un afán de redescubrir a la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, claro, que es muy paradójico, que siempre nos la dibujan como una mujer fea y como una mujer vieja, así como arrinconada. Cuando era una mujer, entiendo que era muy guapa, valiente, y que cuando se descubre finalmente esta conjura insurgente, sí, la encierra al marido para cuidarla y atender las cuestiones urgentes, y ella, aprovechando que el alcalde tenía abajo la oficina, pues se va a un salón y con el zapateo le está avisando pues que ya
tendrían que tomar acciones de otro tipo y urgentes. Entonces, esos personajes, me parece que la corregidora, bueno, ya era conocida, pero como ella hay muchos en nuestra historia. Así es. Digo, a las mujeres, allí hemos estado, pero la historia no nos ha visto, ¿no? Pero hablo de este porque es como un redescubrimiento también. Me llama mucho la atención esa figura. Definitivamente. Entonces, y yo creo que todas, en realidad, porque todas vamos aportando algo. Definitivamente mi mamá, mis abuelas, mis tías. Bueno, mis abuelas definitivamente, ¿no? Mi abuela de Monterrey, una mujer muy, como le llamamos aquí en el norte, ¿no? Muy entrona. Tuvo una vida difícil, viuda desde muy joven, pues entrona, en una época complicada. Pues muchas gracias, ministra. Es un gusto y sobre todo pues un honor tenerla aquí en nuestro auditorio de Diálogos Judiciales. Agradezco de nueva cuenta su participación y pues quedaron muchos temas sobre la mesa que posiblemente en otras ocasiones podemos abordar y sobre todo compartir con nuestro auditorio sus experiencias, sus conocimientos y sus consejos. Qué lindo, le agradezco, muchas gracias, señor juez. En otra ocasión, pues me imagino que hablaremos de resoluciones. Así es. Pero esta, entiendo, fue un momento bonito. Yo también lo disfruté. Muchísimas gracias, ministra. Le comparto una publicación que emite el Poder Judicial de Nuevo León, entre otras que ustedes, querido auditorio, pueden descargar desde la liga de internet que están viendo en pantalla. Se la comparto con mucho gusto. Invito a nuestro auditorio para que también lo haga. Es gratuita, es pública y sobre todo tiene información que puede ser de su interés. De nueva cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy honrada de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Sergio Guerra Torres. Esto fue Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28.